Hola, bienvenidos. Damos inicio a capacitación continua, módulo 2, tema 3, control integrado de plagas. Definición. Plagas. Son todos aquellos animales que compiten con el hombre en búsqueda de agua y alimento. Son invasivos y su presencia resulta molesta y desagradable. Producen daños en estructuras, contaminan alimentos y son vectores para la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las transmitidas por los alimentos. ETAs. Enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunas especies de plagas son vectores o transmisoras de agentes infecciosos causantes de enfermedades. Las plagas más importantes a controlar son los roedores, cucarachas y las moscas domésticas. Las medidas preventivas están orientadas a prevenir la aparición y proliferación de estas plagas por medio de la implementación de programas de control integrado, que incluyen estrategias de gestión ambiental, porque un ambiente deteriorado presenta las condiciones óptimas para su reproducción. Uno de los mayores riesgos con los que se encuentran las empresas dedicadas a la industria alimentaria son las plagas, incluso cuando se cuenta con una limpieza adecuada o perfecta. La razón principal de la aparición constante de estas plagas es el hecho de que busca siempre algo que comer. Por ello, las empresas que se encargan de la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos padecen con más frecuencia ese tipo de problemas. 1. Roedores. Englobemos las ratas y los ratones en esta plaga, y estos representan un gran problema sanitario por todas las enfermedades que pueden portar a través de su pelaje, su excremento o orina. A su vez puede provocar un problema económico, ya que por desgracia suelen morder los paquetes o envolturas de comida, dejándolas en un estado inservible, haciendo que se vuelva a comprar otro paquete. Para la eliminación de esta plaga es necesario que se consulte con un experto en eliminación de plagas, ya que no se puede utilizar cualquier tipo de veneno porque puede contaminar los alimentos, causando así problemas de salud para las personas. Toca a cada establecimiento de la industria alimentaria eliminar los posibles nidos que puedan existir en el negocio para espantar a los roedores que habitan ahí. Algunas enfermedades que pueden transmitir los roedores son leptospirosis, listeriosis, tularemia, cladiosis, entre otras. Roedores. Ratones domésticos, pequeños, flacos y ojos y orejas prominentes, cola semipelada y tan larga como el cuerpo y la cabeza juntas, más ampliamente difundido y desarrolla una vital asociación con el hombre a expensas de él. A diferencia de las ratas, no demuestran temor por los objetos nuevos. Neofobia. Peso a 10 a 20 gramos. Madurez sexual a los 45 días. Gestación a los 19 días. Número de crías, camadas de 6 a 6. Dinámica de población, camadas divididas a 8 años. Densidad en relación con disponibilidad y calidad del alimento y agua. Vida reproductiva precoz. Madurez sexual corta. Periodo de gestación, celos posparto, alto número de crías, fertilidad durante todo el año y celos múltiples durante la crianza. Mortalidad. Aparte del exterminio causado por el hombre, mueren por enfermedades infecciosas, parasitismo, depredadores, competencia entre especies y aún entre miembros de una misma población, cuando se disputan un espacio vital. Son transmisoras de múltiples enfermedades, pero de las de mayor importancia en la industria alimenticia son salmonelosis, leptospirosis, triquinosis, parasitosis, entre otras. Señales para reconocer su presencia. Excrementos. Determina la especie presente según tamaño y forma. Frescos o viejos y en el grado de infestación. Se encuentran a lo largo de las sendas, cerca de madrigueras y fuentes de alimentación. Sendas. Usan generalmente las mismas sendas entre guaridas y el lugar donde obtienen el alimento y el agua. En tierra o exteriores son estrechas y limpias, fácilmente se ven. En interiores, a lo largo de paredes, vigas, debajo de tablas, detrás de objetos almacenados. Sonidos. Emiten diversos sonidos como resultado de sus actividades por carreras, roeduras y arañazos.
Madrigueras. La rata noruega vive en madrigueras fáciles de reconocer, en solares, sótanos, entre otros. La rata de techo y el ratón doméstico rara vez habitan en madrigueras. Hacen nidos en cielos rasos, copa de los árboles o dentro de las viviendas. Roeduras. Roen constantemente para mantener cortos los dientes y poder utilizarlos. Huellas. Se pueden observar más fácilmente con ayuda de iluminación o linternas. Roedores vivos o muertos, infestación antigua o reciente o programa de derratización. Indicios diversos, manchas de orina, pelos y olores característicos. Pueden ser portadores de gérmenes patógenos susceptibles de transmitir infecciones, tales como la salmonelosis, la leptospirosis, la triquinosis. Además pueden roer los materiales que tienen una dureza inferior a la del esmalte de sus incisivos, que tienen un crecimiento continuo durante la vida, más o menos 13 centímetros en la rata y más o menos 14 centímetros en los ratones anualmente. 2. Cucarachas. Este tipo de plagas tiene la tendencia a alimentarse de excrementos y basuras de cualquier tipo, dando lugar a enfermedades causadas por materiales en descomposición, del cual se han alimentado previamente o por los microorganismos presentes en sus heces. Las cucarachas constituyen una de las plagas más desagradables por su rápida reproducción. Para prevenir la aparición de cucarachas es necesario e importante evitar y dejar restos de comida o basuras y llevar a cabo una buena limpieza diaria en el lugar donde se tienen los alimentos, y para su eliminación se recomienda realizar inspecciones periódicas con ayuda de expertos en métodos de manejo y control de plagas adecuados a la industria alimentaria. Las enfermedades típicas que provocan las cucarachas son salmonelosis, shigellosis o campylobacteriosis. Cucarachas. Existen en nuestro medio principalmente dos especies de cucaracha, la cucaracha alemana o cucaracha de cocina y la cucaracha americana. Son muy resistentes a los insecticidas y de hábitos nocturnos, penetran por las cañerías e hendiduras en las paredes, entre otras. Son omnívoras, se alimentan de cualquier tipo de restos, prefiriendo la harina, los dulces y los productos lácteos. Pueden sobrevivir más de 30 días sin comida y 15 o más días sin agua. Se reproducen por metamorfosis y colocan los huevos, llamados ostecas, en sitios oscuros y rendijas de difícil acceso. Control. Las cucarachas son difíciles de erradicar. Los aerosoles domésticos son útiles en infestaciones bajas. En severas se deben emplear plaguicidas principalmente de ácidos y fluoruros de sodio, los órganos clorados o órganos fosforados, carbamatos, piretrina y peritroides y el boraz y ácido bórico, acción lenta y acumulativa en la vía digestiva. Insectos. Tienen el cuerpo formado por anillos y cubiertos de quitina. Están divididos en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen la boca, dos antenas y los ojos simples o compuestos. El tórax lleva 6 patas articuladas y 4 alas. Algunos solo 2 y otros carecen de ella. Respiran por unos tubos llamados tráqueas y son terrestres. La lucha contra los ácaros se realiza de una manera similar a como se hace contra los insectos, es decir, prevención y tratamiento. 4. Hormigas. Al igual que los roedores, las hormigas son, aunque no parezca, portadoras de enfermedades como la salmonela. El problema de este tipo de plaga tiene mucho que ver con su diminuto tamaño, lo que les permite entrar por lugares inimaginables y pequeños. Para que no parezcan o bien no se propaguen, se debe evitar dejar restos de comida, mantener la limpieza en todas las zonas y lavar todos los utensilios. Después de utilizarlos, se recomienda también sellar todos los agujeros que puedan haber mediante el uso de masilla, yeso o sellador de silicona. Lo más adecuado es, como siempre decimos, contar con un experto en control de plagas para utilizar productos insecticidas adecuados para eliminar por completo las hormigas, sin dañar las instalaciones o alterar sus componentes con los químicos usados. Algunas de las enfermedades que portan las hormigas son Salmonella, Streptococcus aureus y Escherichia coli. Moscas domésticas. Una de las principales plagas sinantrópicas de ciclo de vida corto, por lo que se multiplica rápidamente. Una hembra pone alrededor de 1200 huevos al mes.
y recorre un radio de acción hasta 10 kilómetros. Si los vientos son favorables, transporta suciedad y microorganismos en las patas y contaminan con estas y el alimento, ya que regurgita mientras come. Para su reproducción, la hembra pone los huevos en material orgánica, basuras, estiércol. Al salir las larvas se desplazan a sitio seco, donde continúan el ciclo pasando a pupa y luego adulto. Control: saneamiento general del entorno, eliminar focos de atracción como basureros, sitios de cría, fuentes de alimentación y control por métodos físicos, biológicos y químicos, plaguicidas para las larvas y para el control de adultos. Conceptos básicos. Artrópodo es el más numeroso del reino animal, cerca del 80% son insectos, tiene un exoesqueleto de quitina y patas articuladas, moscas, cucarachas. Aspersión, de método de aplicación de sustancias. SEO, muy útil debido a su efecto atrayente, los cebos están diseñados para atraer y mantener a las plagas. Desinfección, método químico o físico con que se eliminan microorganismos. Derratización, se fundamenta en la prevención impidiendo que los roedores penetren, vivan o proliferen en los locales o instalaciones. Fumigación, método de control químico de plagas. Infestación, la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar los alimentos o materias primas. Medidas preventivas, son todas aquellas actividades encaminadas a reducir la probabilidad de aparición de un suceso no deseado. Zoonosis, enfermedades transmitidas en común al hombre y a los animales. Las fábricas de alimentos, por su condición especial de temperatura, humedad, entre otras, son hábitats propicios para que en ellas se presenten diferentes plagas, si no se realiza en ellas un programa de control integral de las mismas, que en forma preventiva no permita su presencia y de esta manera evitar que se encadenen situaciones que representen riesgos para el producto en proceso, los manipuladores y por último al consumidor final, por contaminación que puede ocasionar desde molestias leves hasta daños severos. Generalmente las plagas que contaminan los alimentos actúan sobre estos como vehículos que transportan los microorganismos al alimento. Las plagas más frecuentes en ellas son insectos, cucarachas, moscas, hormigas y vertebrados, ratas y ratones. Hablemos del control de plagas en la industria de alimentos. Las plagas son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, y es una de las principales fuentes de propagación de enfermedades. Algunas de las plagas más comunes son roedores y cucarachas. A continuación, algunos de estos. La periplaneta americana tiene desde 3 hasta 4.5 centímetros o más de largo, color café rojizo, prefiere las zonas más sombrías y húmedas en las canaletas de desagüe de los techados, cañerías y cloacas, alcantarillas, pero también se ve con frecuencia en las cocinas. Blata orientalis, también llamada cucaracha oriental o negra, es de tamaño intermedio, mide entre 2 a 3 centímetros y es de color pardo muy oscuro. Es la especie menos frecuente en las cocinas. Blatella germanica, también llamada cucaracha alemana o rubia. Su cuerpo es de color amarillo pálido, es la más pequeña y mide entre 1 a 1.5 centímetros. Es una de las especies más frecuentes en las cocinas y es muy prolífica. Prefiere los lugares cálidos cerca de las fuentes de calor como las cafeterías y panaderías. Roedores, Ratus ratus, también conocida como rata negra, rata común o de campo, de dorso grisáceo y vientre más claro, mide entre 15 a 23 centímetros, más 17 de cola. Ratus norbergicus, también llamada rata gris o de cloaca, de color gris en el dorso, mide entre 19 a 27 centímetros de longitud, más 17 de cola. Mus musculus o ratón doméstico, es el más pequeño de todos y mide entre 6 a 11 centímetros.
Un plan de control de plagas debe ser integral e incluir todas las estrategias para lograr un adecuado manejo de estas. Se entiende por integral a la implementación del conjunto de operaciones físicas, químicas y de gestión para minimizar la presencia de plagas. Medidas físicas contra las plagas. Estas se dividen entre medidas preventivas y medidas de control físico. Medidas preventivas. Para tomar estas medidas debemos tener en cuenta los factores que favorecen su proliferación, como son aire, humedad, alimento y refugio. Teniendo en cuenta esto debemos tomar las siguientes medidas preventivas. Limpiar todos los restos de comida en superficies o áreas al finalizar cada día. Limpiar la grasa retenida en zonas de la cocina. Barrer los suelos, inclusive debajo de las mesas y las máquinas, especialmente cerca de las paredes. Limpiar desagües, recoger trapos, delantales, servilletas y manteles sucios. No guardar cosas en cajas de cartón y en el suelo. No depositar la basura en cercanías de la zona de elaboración. Sellar techos falsos. Instalaciones de burletes en las puertas. Retirada inmediata de materias primas o sus embalajes cuando se observe que están contaminados. Sustitución de carpintería de madera por metálica. Retirada de máquinas obsoletas. Ajustes de ventanas y puertas a su marco, eliminación de lugares oscuros o de difícil acceso, reparación de roturas. Medidas de control físico. El uso de distintos elementos no químicos para la captura de insectos, como por ejemplo las trampas de luz ultravioleta para insectos voladores, las trampas de pegamentos para insectos o roedores y las cortinas de aire, son consideradas acciones físicas. Otro tipo de medidas para el control de plagas son el control de malezas cerca del edificio o las plantas de procesamiento, los agujeros de los desagües y otros lugares por los que se puedan penetrar las plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente mediante redes metálicas o mosquiteros. Se debe también evitar que las aves hagan nido cerca de los lugares de producción de alimentos. Controles químicos de plagas. Tratamiento con plaguicidas. Estos deben ser específicos de acuerdo al tipo de plaga. Los usos de estos plaguicidas pueden ser peligrosos si se usan inadecuadamente. Por esto se debe utilizar solo en lugares que se sospeche de plagas y que no ponga en peligro los alimentos. Por ejemplo, no debe aplicar en superficies de trabajo. Se debe evitar el uso de plaguicidas o contenidos que puedan ser arrastrados por los roedores. Se debe evitar las nebulizaciones a no ser que sean espacios cerrados como falsos techos. Los plaguicidas deben especificar que su uso está autorizado para la industria de alimentos. Procedimientos de vigilancia. Consiste en métodos de observación para alertar sobre la presencia de plagas y según la magnitud y características de las detecciones se aplican las medidas pertinentes. Estos procedimientos de vigilancia también sirven para comprobar la efectividad de los mecanismos de control de plagas. Para facilitar la detección se emplean cebos atrayentes o trampas adhesivas con feromonas como medios de vigilancia en los lugares oscuros y de poca actividad. No se recomienda la inspección visual por resultar un método muy poco eficiente y carece de valor preventivo, ya que cuando se denota de manera visual, por lo general se da cuando hay un alto nivel de... ¿Qué es el MIT? El MIT, Manejo Integrado de Plagas, es una estrategia que abarca un conjunto de acciones que contemplan un uso racional de plaguicidas, en combinación con métodos de control físicos, biológicos y etiológicos, y cultural, entre otros, así como el conocimiento de los individuos y plagas, sus hábitos y ciclos de vida, con el objetivo de maximizar el control y minimizar el riesgo. MIT. Tenemos una serie y un mapa de diagnóstico. Primer pilar, diagnóstico. Segundo pilar, capacitación. Tercer pilar, mejoras ambientales y locativas. Cuarto pilar, ejecución del programa. Quinto pilar, seguimiento y evaluación. Primer pilar, diagnóstico. ¿Qué tenemos en cuenta a la hora del diagnóstico? Focos de infestación, tipo de plaga asistente, fuentes posibles de alimentación, identificación de señales de infestación, factores que incidan en la presencia de plagas, magnitud de la infestación y niveles de infestación. Pilar 2, capacitación, conceptos generales de las plaguicidas, conceptos generales de las plagas, toxicología y uso seguro de plaguicidas, conceptos generales en manejo integrado de plagas. Pilar 3. Mejoras ambientales y locativas,
que tenemos en cuenta: uso de mallas y angeos, orden y aseo en general, tapamientos de madrigueras, mantenimiento de zonas verdes, corrección de puertas defectuosas, manejo de residuos sólidos, escombros e inservibles. Pilar 4. Ejecución del programa. Información técnica de los productos, tipo de control a implementar, químicos, físicos o biológicos, programa de manejo integrado de plagas, plano de desratización y desinsectización. 5. Seguimiento y evaluación, que tenemos en cuenta: identificar áreas no tratadas, prevenir y tratar la reinfestación, determinar la efectividad del tratamiento, comprometer a la organización en el programa, diligenciar registros y evaluar periódicamente. Garantiza un plan de impacto y de óptimos resultados a través de la aplicación de técnicas efectivas para el manejo y control de plagas. El cliente debe conocer sobre los procedimientos no químicos de control de plagas antes de recibir tratamientos con plaguicidas. En condiciones favorables de alimento, refugio y agua, es natural que las poblaciones de plagas crezcan. Es la coincidencia que debemos evitar. Teniendo en cuenta que la madurez sexual de los roedores se da a los 60 días, que la gestación dura 21 días, tienen de 7 a 8 gazapos por parto y que el celo posparto se da a los 2 días, encontramos una cadena de reproducción rápida y nutrida, lo que nos lleva a ejercer un control perimetral, ya que el desaseo y el desorden del vecino me afectan negativamente. Al llevar a cabo el sellamiento de las zonas de acceso, debemos tener en cuenta que una rata de 250 gramos cabe por una altura de 13 milímetros y un ratón de 60 gramos de peso cabe por una altura de 6 milímetros. Las ratas y ratones poseen unos dientes igual de duros al hierro. Todo lo que haga o deje de hacer en el exterior redunda para bien o para mal en el interior, lo que obliga a mantener una disciplina rigurosa de orden y aseo, tanto afuera como adentro. La aplicación de los métodos de control de ratas y ratones comienza por el primer anillo exterior implementado con cebos. El segundo anillo exterior implementado con cebos y trampas de impacto. El tercer anillo se lleva a cabo en el interior, con la aplicación de trampas de impacto y adhesivos especiales. Todas las aplicaciones se implementan dentro de cajas de seguridad multipropósito especiales para este control. En ocasiones, cuando la población de roedores en el exterior es muy alta y el barrio, la localidad o la zona es muy favorable a las ratas, aunque se tengan estos controles, aún así continúa el riesgo de ingreso de ratas, lo que nos lleva a adoptar el método de sellamiento como medida de prevención, evitando que el roedor encuentre accesos al interior de la industria. En cuanto a aves plaga, que para efectos de inocuidad son ratas con alas, donde éstas se establecen, generan a través de los residuos de vida y del contacto más de 40 enfermedades mortales para el ser humano. La exclusión de las aves plaga se lleva a cabo por varias técnicas, como sellar entradas con mallas especiales y ahuyentarlas con tensores y pinchos espantapájaros, logrando su migración. Métodos mecánicos o físicos. Incluyen métodos como barreras, trampas, reparaciones estructurales, tapamientos de grietas y hendiduras, sellado de refugios y agujeros alrededor de cables de instalaciones, así como la reparación de plomerías con fugas. ¿Cuál es el primer control de plagas en la industria de alimentos? El primer paso es la implementación del plan de control de plagas. Es realizar un análisis de las posibles plagas que pueden desarrollarse en la empresa. El control integrado de plagas es un enfoque sistemático basado en buenas prácticas de limpieza, inspección y vigilancia junto a métodos de control físicos y químicos, así como una buena gestión del entorno. ¿Cómo evitar las plagas en una empresa? 1.
Mantener actualizado el protocolo de saneamiento. 2. Mantener la higiene es cosa de todos. 3. Ojo con almacenar residuos de productos y equipos. 4. Eliminar correctamente los desperdicios de todos los procesos. 5. Cerrar puertas y los 4 métodos más comunes de control de plagas. 1. Desinfección. Esta se encarga de eliminar o reducir a niveles seguros los microorganismos patógenos que se alojan en la superficie. 2. Desinsectación. La desinsectación es la acción de control de plagas que consiste en eliminar determinados insectos dañinos para la salud mediante procedimientos químicos físicos o aplicando medidas de saneamiento básico. 3. Derratización. El procedimiento de derratización se puede definir como el conjunto de las acciones que se llevan a cabo con el fin de ahuyentar y eliminar las plagas de ratas y ratones de un hogar, negocio o cualquier otro tipo de instalación. 4. Fumigación. Es aplicar humo, gases, vapores o polvos en suspensiones o algo para eliminar roedores, insectos. Insecticidas. Los insecticidas interfieren en los mecanismos bioquímicos e inducen difusiones fisiológicas graves que engendran la muerte del insecto. La mayoría de los insecticidas bloquean o perturban los intercambios a nivel del sistema nervioso, familia de los organofosforados, de los carbomatos y de las piretroides. Los insecticidas químicos actúan por contacto, facultad que posee una sustancia o una preparación de engendrar por penetración a través de la epidermis de un ser vivo, alteraciones pasajeras o duraderas de una o varias de sus funciones. Por ingestión, facultad que posee una sustancia o una preparación de engendrar por penetración en el sistema digestivo de un ser vivo, alteraciones pasajeras o duraderas de una o varias de sus funciones. Por inhalación, facultad que posee una sustancia o una preparación de engendrar por penetración en el sistema respiratorio de un ser vivo, alteraciones pasajeras o duraderas de una o varias funciones de este ser vivo. Signos de alerta de presencia de plagas. Es importante que se sepa identificar los signos que revelan la presencia de estas plagas. Entre ellos están, en el caso de las aves podrán ser nidos, excrementos, plumas, entre otras. En el caso de insectos podrán ser mudas, huevos, pupas y excremento. En el caso de roedores podrían ser pisadas, excremento, pelos, sendas, madrigueras y roeduras. Sus cuerpos vivos o muertos incluyen sus formas larvales, la alteración de sacos, envases y cajas, olores característicos al orín del ratón o rata, productos gruñidos. El MIC consta de 3 actividades fundamentales, como cuáles: observación, prevención, intervención. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Prevención constituye un concepto sumamente amplio en el cual abarca principalmente todas las medidas tomadas o planificadas en las distintas etapas de las actividades laborales que tiene como objetivo prevenir o reducir los riesgos en el trabajo. Intervención es un proceso cuidadosamente planeado que puede realizar para resolver un problema. Tenemos una serie de pasos: prevención, monitoreo, toma de decisiones, intervención, evaluación y verificación. Para prevenir la presencia de plagas. Identificación de factores de riesgo. Identificación de los posibles sectores de ingreso, los potenciales lugares de anidamiento y las fuentes de alimentación. Por las características de la edificación, producción y alrededores se pueden presentar presencia de 4 tipos de plagas: roedores,
cucarachas, insectos y aves. Potenciales fuentes de plagas: sifones de baños, sifones de las demás áreas de la planta, área de antejardín, techos, segundo piso. Manejo integrado de plagas urbanas: control físico, mecánico, control biológico, ecológico, control cultural y control químico. Encontramos ratones, aves, cucarachas y moscas. El control mecánico de las plagas consiste en la remoción y destrucción de los insectos y órganos infectados de las plantas. También se influye la inclusión de los insectos y otros animales por medio de barreras y otros dispositivos. El control biológico es la acción benéfica de los parásitos, patógenos y depredadores en el control de las plagas y los daños que causan. El biocontrol que aportan estos organismos vivos colectivamente llamados enemigos naturales, especialmente importante para reducir el número de insectos y ácaros plagas. El control cultural, el manejo integrado de plagas mediante el control cultural se basa en rotación de medidas adicionales para el reconocimiento y estudio de dichas plagas. El control químico se refiere al uso de insecticidas de síntesis o plaguicidas para el control de insectos plagas. Se usa como estrategia para reprimir poblaciones dentro del manejo integrado. Tolerancia cero en la industria alimenticia. Cuando se trata de alimentos y plagas, no puede existir errores en caso de contaminación de alimentos o superficies de trabajo con patógenos provenientes de la piel o el intestino de las plagas. No solo puede provocar serias enfermedades, sino también la posibilidad pérdida de reputación, el desperdicio de alimentos y, en última instancia, el cierre de un negocio. Control integrado de plagas: inspeccionar, prevenir, tratar y verificar. Para eso existen las MIT, manejo integrado de plagas. Gracias y hasta pronto.